Hola chicos, filosofía 20, la división. Vamos a ver. Dice dividir, y es un concepto que sirve para todo, es distribuir un todo en las partes que lo integran. La división matemática es lo mismo. Lo que ocurre es que exige que esas partes sean iguales. Aquí no. En la división, oye, divide eso. ¿Vale? Te lo parto en trozos, pero no exactamente iguales. Ese sería el concepto de división. La división puede hacerse desde distintos puntos de vista o fundamentos. ¿En qué fundamento te fijas para hacer esa división? Ejemplo. El triángulo puede dividirse desde el punto de vista de los lados. Yo, en la clase de matemáticas, les decía a los niños, mira, para ver los triángulos hay dos gafas. Una y dos. Con estas gafas miramos los ángulos. Y con estas gafas miramos los lados. Si tú te pones estas gafas, y les decía, a ver, ponéroslas, ya las tienes bien. Pues mira, entonces, en este triángulo estamos solo mirando los ángulos, es decir, lo abierto que está esto y que está esto. Aquí vemos tres agudos. Entonces diremos que este triángulo es acutángulo. Si miramos este otro, vemos que hay uno que es recto. Luego, con las mismas gafas siempre, este es un triángulo rectángulo. Y si miramos este, vemos que este es un obtuso, por lo tanto, sería también obtusángulos. Y ya. Ahora, quitaros esas gafas. Es decir, cambiamos de fundamento. Y nos ponemos el de los lados y entonces ya solo miraríamos los lados. Si este lado mide 7, este parece que mide 9 y este parece también que mide 9, pues esto sería el típico cucurucho con dos lados iguales y uno distinto que se llama isósceles. Si miramos este, vamos a hacerle que se vea mejor, vemos que hay uno grande, uno pequeño y uno mediano, es decir, tres diferentes. Ese sería el escaleno. Y por último, si miramos el chulo, el que tiene los tres iguales, este de 8, este de 8, este de 8, ese sería el equilátero. Hemos hecho divisiones, pero dice que pueden ser diferentes dependiendo del punto de vista o fundamento. Y hemos puesto el ejemplo de los triángulos de matemáticas, que es muy fácil de ver y creo yo que también de entender. Leyes de la división. 4 leyes. O sea que hay que tener también en cuenta que a la hora de dividir no se puede hacer de cualquier manera. Hay que seguir unas leyes y dice, leyes. Primero, debe hacerse desde un mismo punto de vista o fundamento. Es decir, cuando tú dividas, has de hacerlo todo con las mismas gafas. No puedes a media división cambiar de gafas. La división del triángulo estaría mal hecha si se hiciera en equilátero. Decimos, los triángulos se dividen en equiláteros, isósceles y rectángulos. Y decimos, mira, que tú dividas en equilátero y en isósceles está muy bien. Lo has hecho con el fundamento de los lados. Pero a la hora de decir rectángulo, tú has cambiado de fundamento y te has metido en valorar sus ángulos. Esa división está mal hecha. Es decir, sin cambiar de fundamento, sin cambiar de punto de vista. Punto de vista. Esa sería la primera ley. La segunda. Debe ser completa, es decir, todas las partes de una división reunidas deben equivaler al todo.
La división debe ser completa, o lo que es lo mismo, la suma de sus partes es igual al todo. Si yo veo la división de acutángulos, rectángulos y obtusángulos, digo, esta sí que es completa porque si reúno todas las partes, es decir, a todos los acutángulos, les añado todos los rectángulos y les añado todos los obtusángulos, he abarcado todos los triángulos. No hay ninguno fuera de esas tres categorías. Repito, la segunda ley completa, o lo que es lo mismo que la suma de sus partes sea igual a todo. Tercera ley. Debe hacerse por miembros que se excluyan unos a otros. Es decir, cuando yo digo un acutángulo y un rectángulo y un obtusángulo, si digo un acutángulo, excluye ya a todos los rectángulos y a todos los obtusángulos. O sea, no puedo decir, hombre, es que entre los acutángulos hay alguno que también es rectángulo. No. O sea, que haya exclusión entre todos. Si digo acutángulos, ya he excluido a estos dos. Si digo rectángulos, ha excluido a los acutángulos y a los obtusángulos, etc. Es decir, que debe hacerse por partes que excluya cada una a las demás. Que excluyan a las demás. O sea, si es acutángulo ya no puede ser ninguna de las otras cosas. Esa es otra ley de las divisiones. Y por último, debe ser ordenada. Es decir, proceder de las clases más generales a las menos generales. Es decir, de lo universal a lo particular. Del triángulo se divide, triángulo que es el concepto universal aquí, se divide en lo particular, en acutángulos, obtusángulos, etc. Cuarta ley va de lo general a lo particular. Y esas serían las 4 leyes de la división, que pienso yo que no ha sido una cosa muy difícil. Pasamos ahora a la clasificación. ¿Es lo mismo clasificar que dividir? Pues no, parece que no. Más bien se puede arguir o se puede decir que es lo inverso. Mira, cuando vemos el cuadro sinóptico de una división, lo veremos así. Es decir, se va abriendo. Esto era el de la división. Mientras que el de la clasificación, no, es al revés. El de la clasificación lo vamos a ver así. Esta clasificación, estos se clasifican en estos, estos se clasifican en estos, a su vez, estos se clasifican en esto, etc. Esto nos recuerda los torneos deportivos. Primera ronda, segunda ronda, tercera ronda, etc. Ese sería el croquis de la clasificación, que ahora veremos en algunos casos concretos para tener la idea más clarita. Y lo mejor es no salirnos del libro, chicos. Dice, es la operación inversa a la división. Te estoy hablando ahora de la clasificación. Es una palabra que significa ficar, hacer clases. Hacer clases. Tú coges todos los colores que hay en la caja de pinturas de un niño. Y el niño, tú te das cuenta un día de que, anda, mira lo que ha hecho. Ha cogido todas las rojas y las ha puesto juntas. Todas las verdes y las ha puesto juntas. Todas. Si el niño supiera lo que está haciendo,
Le preguntarías, ¿qué haces? Estoy poniendo las que son iguales todas juntas, las que son del mismo color todas juntas. Bueno, pues eso es realmente una clasificación, que es un concepto muy importante del razonamiento humano y que se desarrolla muy temprano en los niños. Cogen las piezas y las colocan por tamaños. Están clasificando. Perdonad que cite a mi nieta cuando era algo más pequeñita. Le encantaba hacer esto. Y decía, lo estoy casiflicando. Lo estoy casiflicando. Bueno, pues la casiflicadora. Bien, estamos con la clasificación. Y que consiste en la agrupación de individuos, individuales, en especies, y estas especies a su vez en géneros, hasta llegar a un todo, a solo uno. El croquis del cuadro sinóptico de clasificación. Tiene clases de clasificaciones. O sea, esto ya es rizar el rizo. Las clasificaciones tienen también clases. Perfecto, perfecto. Vamos, que se toma su propia medicina. Clasificación. Clases. Y sin embargo, lo que vamos a hacer ahora es una división. División de las clasificaciones. Dice, hay clasificaciones artificiales. ¿En qué se fijarán para hacer una clasificación? Dice, fundadas en caracteres accidentales. Es decir, no en esenciales, sino en caracteres no esenciales. No esenciales. Ejemplo, el que estuviera clasificando una biblioteca, pues por el tamaño de los libros. Oiga, ¿dónde puedo encontrar tal libro? ¿Y de qué tamaño es ese libro? Pues mire, una cosa así. Pues suba usted a la tercera planta. No suele ser lo normal. En las casas sí, a veces lo hacemos, porque hemos hecho una librería, hemos hecho un armario que tiene las baldas o las estanterías de distintas alturas. Y claro, el libro que es grande solo lo puedes meter aquí. En los libros medianos los puedes meter aquí, los libros pequeños aquí, tal. Estarías clasificando por algo no esencial, que es por el tamaño de los libros. No tienes tantos como para no encontrarlos. Ahora, si tienes muchos, ya esta ordenación mejor que no la hagas, esta clasificación mejor que no la hagas. O bien, tratándose de plantas, pues atendiendo al número de estambres de una flor. Jolín. Sí. La naranja está aquí juntamente con tal y con tal porque sus flores tienen pues 19 estambres. Esta sería una clasificación muy artificial. Clasificaciones naturales. Artificiales, pues naturales. Dice, fundadas en la misma naturaleza de las cosas. Por ejemplo, la de las plantas, pues por la manera de multiplicarse. Fíjate que te suena algo de la clasificación de las plantas en angiospermas, gimnospermas, y esa palabra espermas significa semilla. Por la manera de multiplicarse, cómo producen sus semillas. Las producen al descubierto, las producen metidas en una cápsula, las vierten al exterior, las dehiscentes, las indehiscentes, las que se abren, las que no se abren, etc. O sea, por la manera de multiplicarse. Esa sería una clasificación natural, muy típica en las ciencias naturales. Las ciencias naturales que van a preferir siempre el sistema de la clasificación más que el de la división. Dice aquí,
La clasificación sigue las mismas leyes que la división y obedece a la necesidad de introducir orden. Oh, es que tengo todo aquí desordenado. Oye, pues clasifica un poquito, ordena, y para ordenar tú o clasificas, y entonces introduces ya un poco. Ah, vale, ahora ya sé dónde están las de las metálicas, y sé dónde están las de madera, y sé dónde están las tal. Ese sería otro criterio también de clasificación. Y de reducir a unidad la múltiple variedad de los seres. La múltiple variedad de los seres, reducirlos a la unidad. A la unidad. A los seres. La división, la primera, que vimos antes, es propia de las ciencias deductivas. Ejemplo, esta misma asignatura que estamos dando ahora, la filosofía, es típicamente deductiva. Es decir, de lo universal vamos a lo particular. Una disciplina deductiva. Mientras que la clasificación es propia de las ciencias no deductivas, sino de las inductivas. Que son las inversas. Como ejemplo, por las ciencias naturales. Bueno, esto ha sido la clasificación y la división. El siguiente concepto es la demostración, pero yo creo que al ser algo más extenso, esto que viene ahora, que es la demostración, cambiemos de vídeo. Venga, hasta luego.